Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una jornada centrada en la evolución del bienestar en las organizaciones. Vamos a ver un aspecto evolutivo, un aspecto que tiene que ver con cómo están cambiando, evolucionando las formas de actuar y de generar espacios en las organizaciones. Estábamos en una actuación básicamente de prevención de riesgos, prevención de problemas, y vemos ya cómo empieza a haber otra forma de actuar, sobre todo hacia la generación de espacios positivos de desarrollo. Si consideramos el espacio laboral, las dimensiones que tiene, sabemos que hay tres vértices claros, ¿no? Las tareas, que fue el ámbito de actuación que vimos ayer, es decir, hacia dónde va ese futuro de actuación de los psicólogos en las organizaciones referidos a tareas. Vimos todos los desarrollos posibles, bueno, los nombramos al menos, los posibles desarrollos, sobre todo vinculado a tecnología. Y la jornada de hoy va a estar mucho más vinculada a relaciones, porque está claro que sí, haremos tareas nuevas, pero ¿cómo las vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a conversar para conseguir esas nuevas tareas y esos nuevos espacios de desarrollo? Mañana terminaremos estos vértices poniendo un poquito más el foco en la persona, en qué tipo de personas, cómo vamos a generar la persona. El caso es que hoy vamos a hablar de relaciones, y para hablar de relaciones, pues personalmente yo creo que el modelo más actual que hay en este momento es el que nos ofrece Frédéric Laloux en su libro Reinventar las organizaciones. El mundo no es estático, el mundo está evolucionando. Este libro nos ofrece un marco conceptual muy interesante para comprender cómo están evolucionando las organizaciones, ¿no? Él se basa en la espiral dinámica, un ejercicio de reflexión muy interesante sobre cómo ha ido evolucionando la humanidad a lo largo de toda su historia. Y basándose en esa metáfora de los colores y también fijaros, la espiral contiene a lo anterior, ¿no? O sea, cada movimiento contiene a lo anterior. Frédéric nos ofrece unas ideas curiosas, ¿no? Muy interesantes. Lo que ocurre es que nosotros nos movemos en un mundo en el que existen todo este tipo de organizaciones y combinación de ellas, por supuesto. Tenemos desde la más básica, que puede ser una organización vinculada a división del trabajo, donde las estructuras son jerarquizadas, donde tal vez el profesional es más bien un operario en gran medida pasivo. Tenemos las organizaciones ámbar, donde hay un ejercicio ya pues como más formalizado, más estructurado, donde se pone el foco en los procesos, donde aparece la calidad como criterio básico para entender la organización y para entender cuando una organización es positiva. Pero hay otro nivel más, en las organizaciones naranjas, donde el punto se pone en la innovación, en la responsabilidad de la organización para asumir eso, y donde la meritocracia tiene un valor especial. Ahí es donde aparece el valor del trabajo en equipo que tanto valoramos actualmente. Un pasito más es esas organizaciones verdes, donde el concepto de empoderamiento de la persona y de los equipos y de la organización empieza a ser como uno de esos criterios de valor de la organización más importantes, ¿no? Factores como la cultura y los valores, la cultura psicosocial, sobre todo de la organización, es importante aquí, ¿no? Y en este momento se tiene en cuenta todos los interventores en el espacio de la organización, los stakeholders, a los cuales también hay que dar respuesta. Aparece la responsabilidad social como un elemento clave. ¿Qué nos ofrece Laloux? Pues Laloux nos dice que el paso siguiente son las organizaciones TIL. Se ha mantenido TIL porque, bueno, es el concepto que universalmente se está manejando ahora para entender esto, ¿no? Son organizaciones donde el cambio es asumido como el eje dinámico de la propia organización, ¿no? Es decir, son organizaciones en cambio constante. Son organizaciones entendidas como seres vivos que se van construyendo y se van generando, donde el propósito evolutivo, es decir, hacia dónde
dónde vamos, no solamente como organización, sino como personas integradas en la organización, es la clave. La idea de que las personas ahí, en el mejor sentido de la teoría, son capaces de conseguir sus propias metas y de autogestionarse, es por lo tanto el elemento diferenciador. Bueno, todas están presentes en este momento en nuestra realidad, todos estos tipos de organizaciones, y como os decía, pues algunas también incluso con combinaciones entre ellas. Es posible que el futuro en el que nos vamos a ver inmersos y donde vamos a poder los psicólogos trabajar, pues probablemente esté más en fomentar TIL, en fomentar verde, en seguir trabajando en naranjas, pero tendremos que trabajar también con las otras. Es interesante este modelo porque también nos ofrece, al menos conceptualmente, unas líneas de hacia dónde ir en ese futuro de las relaciones. Con este marco conceptual, con esta idea de las organizaciones evolucionan y también tenemos que entender esa evolución de las relaciones y todas las actuaciones que podemos hacer los psicólogos. Fijaros que hablamos de comportamientos, ¿no? De comunicación, básicamente. Los psicólogos tendremos muchísimo que ofrecer ahí, no solamente en las conductas de colaboración, sino en las conductas de comunicación, en cambiar los paradigmas desde los cuales nos relacionamos en los equipos y en los cuales conversamos en las organizaciones. Sin más, con esta idea vamos a desarrollar la jornada de hoy. Veremos temas de PRL, veremos temas de bienestar, pero sobre todo es la idea esa de hacia dónde vamos, cuál es el marco en el que nos vamos a relacionar para seguramente realizar muchas de las tareas que veíamos ayer. Bueno, dicho esto, tengo el honor y el gusto de presentaros a Elena Tomás, que va a hacer ella una introducción precisamente sobre este mundo de la PRL y sobre toda la idea de bienestar. Elena es profesora de psicología, doctorada últimamente, y es también un miembro del grupo de trabajo de PRL de aquí del colegio, una persona con la cual colaboramos y que en numerosos actos coincidimos. Así es. Sí. Con ello os dejo, que disfrutéis de la jornada. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por un lado al colegio, a Luis, al grupo, a la sección de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones por invitarme hoy a participar aquí y a todos vosotros por tener interés en escuchar lo que nosotros vamos a decir. La verdad es que yo, cuando me dieron el título de lo que tienes que hablar, Elena, pues fui desglosándolo en varias partes. Por un lado, se trata de hablar del futuro de la psicología del trabajo pues aquí y en otros países. Vemos también que nos hacían tres grandes preguntas. ¿Quiénes somos, a dónde vamos y qué podemos hacer? Dicho más o menos de una manera un poquitín rápida. Bueno, pues teniendo en cuenta eso y que a mí me habían dicho que hablara sobre salud y bienestar laboral, dentro de esa mesa de bienestar laboral, sobre salud y trabajo virtual, líneas estratégicas de futuro. ¿Qué hace una chica como yo en un sitio como este hablando? Porque si yo tuviera la capacidad de predecir las cosas, os aseguro que hace tiempo que me hubiera comprado un buen billete de lotería y no estaríamos aquí trabajando. Pero ya veréis que os voy a contestar que ni idea. Eso por adelantarlo. Pero bueno, vamos a ver cuáles serían las posibles líneas estratégicas. Entonces, lo primero, a mí me chocó un poco cuando hablamos de trabajo virtual, porque hablamos de trabajo virtual y es única y exclusivamente el trabajo a distancia por medios tecnológicos. Y esta es la definición que da la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de lo que es el trabajo virtual. Bien, yo entiendo que aquí lo que vamos a hacer es un poquitín más amplios al conceptualizar todo esto y hablar no solamente del trabajo a distancia por medios tecnológicos, sino que a nosotros todo lo que es el mundo virtual nos va a afectar de una u otra manera. Todos estamos acostumbrados a trabajar hoy en día y además podríamos hacer aquí una prueba. Todos lleváis un teléfono con el cual nosotros podríamos interactuar si yo hiciera aquí, por ejemplo, una prueba de conocimientos y vosotros me podríais ir diciendo y yo tendría automáticamente, porque lo hay, la herramienta ya está, Kahoot, no hay ningún problema. Bueno, pues dicho eso, yo intentaba contestar a las preguntas que se planteaban en este tema. ¿Hacia dónde se encamina la participación de los psicólogos del futuro en las organizaciones? Bueno, pues por un lado la formación continua en todo lo que supone estar actualizado al día, ser empleable y demás, para, pues ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque nos dicen que el 75% de las ocupaciones que van a surgir en el futuro
están relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación y son muchas de ellas trabajos que todavía no se conoce cuál es el contenido que vamos a tener. Luego ahí tenemos un buen pedazo de tarta donde trabajar y de comernos. Luego ahí tenemos que hacer. Y por otro lado, también todo lo que es el sector de las TIC, hablan de que se dispararán hasta, y estos son datos de ayer que salieron, se dispararán hasta casi un 40% de personas que necesiten manejar las tecnologías de la información y de la comunicación. Luego, no solamente bienestar, salud, psicólogos del trabajo, psicólogos de las organizaciones, ahí tenemos un futuro muy grande para realizar. ¿Cuáles son las áreas de valor y valor diferencial de los psicólogos en el futuro inmediato? Pues si estamos hablando de salud y trabajo virtual, nosotros no nos olvidemos que aunque seamos psicólogos del trabajo y de las organizaciones, una de las cosas importantes es que tenemos que velar por la salud de los trabajadores. Y nosotros formamos parte del grupo de salud laboral del Colegio Oficial de Psicólogos, dentro de la sección. Aquí tengo algunos compañeros que estamos ahí, me guiñan el ojo, ¡ay, qué bien! Por lo tanto, lo que vamos a hacer es acercar todo este concepto de salud y de bienestar a las tecnologías que se están generando, nuevas formas, nuevas enfermedades. Hay dos elementos. Uno, por ejemplo, leía que las cataratas se están convirtiendo casi en una epidemia y eso era antes, nuestros abuelos se operaban de cataratas. Yo ya tengo cataratas, yo ya tengo que hacer revisiones. No tengo la edad de mis abuelos, ¿vale? Pero a partir de los 50 años están empezando a aparecer cataratas. Tenemos el problema de la miopía, empieza a ser, dicen que para el 2025 el 50% de la población mundial va a tener miopía. ¿Por qué? Pues porque trabajamos en entornos cerrados, con unas distancias muy cortas y la pupila ha perdido esa capacidad de dilatarse o no. Lo decía hace muy poquito tiempo en la revista Investigación y Ciencia y en Mente y Cerebro recogían ese estudio, ¿vale? Por lo tanto, también estamos viendo que crece el problema de la obesidad, bueno, y por supuesto todos los trastornos tradicionales que podían haber asociados al trabajo, pero hay algunos que están muy relacionados con esto. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando continuamente con medios electrónicos, podemos hablar de tablets, de ordenadores, de dispositivos móviles y cada vez más. Bueno, pues lo que os decía, ¿cuáles son los retos de los psicólogos de las organizaciones y demás? Os lo decía, ahí está, ni idea. Porque además me dicen para el 2025, dentro de 8 años, si no sabíamos lo que va a pasar, porque si mañana sale una nueva app que resulta que nos revoluciona, si ya están empezando a haber tratamientos a distancia, online, para problemas de salud mental, ¿qué va a surgir para nosotros? Si ya estamos metidos en entornos virtuales, en selección, en formación y montones de cosas. Bueno, pues ahí lo tendríamos, vamos a ver cuáles serían. Lo primero, yo entiendo que dos cosas. Por un lado, mejorar la salud y el bienestar de las personas que trabajan. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo y hay varios modelos que os voy a presentar simplemente como un pequeño flash para que vosotros podáis intuirlo. Y luego, otra de las labores que creo yo que nosotros como psicólogos, preocupados por el bienestar de las personas en general, necesitamos también hacer. Y es participar en la inclusión de todas aquellas personas que en estos momentos no tienen trabajo. Es decir, personas que están desempleadas, personas que tienen capacidades diversas, personas que están con problemas tanto de salud física como de salud mental. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen problemas de salud mental y este año se celebra precisamente el año de la salud mental, precisamente hablando sobre la incorporación de personas con problemas de salud mental en el trabajo, donde no son ni un 12%. Estamos ahí perdiendo. Yo creo que esa es una labor importante, porque ayer me parece que Javier Cantera hablaba de que los psicólogos del trabajo tenemos que ser psicólogos sociales. Me parece que dijo algo así. Por lo tanto, eso es importante. Tenemos que trabajar también por y para la sociedad y para el resto de las personas. Y bueno, lógicamente hay los modelos de riesgos psicosociales que ya se llevan trabajando hace tiempo, todo lo que está relacionado con el tecnoestrés, la tecnoansiedad, la tecnofobia, la tecnoadicción, todos estos problemas que nos llevan a trabajar precisamente el trabajo virtual, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y luego la nomofobia, la obsesión esa por estar permanentemente conectados. Seguro que todos, al mismo tiempo que estáis haciendo la foto de la diapositiva, de paso estáis consultando a ver qué me han dicho en el WhatsApp, en no sé qué, en no sé cuántos. Yo ya he decidido en clase que me da igual lo que estén mirando. De vez en cuando paso por allí les digo, bueno, el Facebook ahora no, o si estás buscando algo de clase, pues aprovéchalo y ya interactúas con ellos. Venga, a ver, buscarme.
¿Cuál es? ¿Habéis buscado ya lo que es Kahoot, los que estáis aquí, ya que lo he dicho? Bueno, pues ahí está. Os decía, los modelos y las estrategias de futuro. Tenemos varios modelos. Tenemos, por ejemplo, el de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, donde ellos proponen un modelo que es lo que llaman visión cero. Está tomado de la psicología, de la seguridad vial. Es decir, 0 accidentes, 0 enfermedades profesionales. Por lo tanto, hay que incidir en 3 ámbitos. En el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la salud, promocionar la salud, el completo bienestar de las personas y, por supuesto, el bienestar. Porque últimamente lo que nos está sucediendo es que la mejor manera de medir el estado de salud de una persona es preguntarle a él la salud subjetiva, cuáles son, su estado de bienestar. Es casi más fiable, a lo mejor, que los indicadores. Porque tú puedes tener un problema, pero te encuentras bien. Pues estás, el bienestar. Y por otro lado, el modelo de las empresas saludables, que sabéis que está promocionado por la Organización Mundial de la Salud. Por eso decía antes que hablar solamente de trabajo virtual parece que es una persona sola en su casa con un ordenador. Y no, estamos todos trabajando. Claro, si es una persona aislada, un autónomo o no, trabajando en casa solo con un ordenador, ¿dónde tenemos ahí la empresa? Como no sea con el compromiso, como no sea con el sentimiento de pertenencia a la organización, ¿cómo lo vamos a poder mover todo eso? Bueno, pues aquí el modelo de empresas saludables, por un lado ambiente físico de trabajo, ¿eso cómo se puede hacer? Aparte de ergonomía y otra serie de cosas, que no te venga el olor del cocido que estás preparando en casa, porque eso me ha pasado a mí, cuando estás trabajando. Las relaciones psicosociales en el trabajo, que en este caso serán relaciones virtuales en muchos casos, recursos individuales de salud. Somos nosotros los que tenemos que cuidar de nuestra salud, tendremos que tener una alimentación saludable, tendremos que hacer ejercicio, tendremos que preocuparnos de hacer... Y ya nos van a poner un chip, ¿no?, también para que nos vaya pidiendo todas las constantes. Y por último, la participación de la empresa en la comunidad. No solamente es importante lo que la empresa pueda vender a la comunidad, sino que mantenga el entorno saludable también. ¿Y qué contribuye? Y hoy en día los millennials, eso es lo que les están pidiendo a las organizaciones. ¿Qué puedes tú hacer? Y bueno, pues el otro modelo es el de nuestra compañera Marisa Salanova, que muchos de vosotros conoceréis, el modelo Hero, que también habla de los recursos y prácticas organizacionales, que habla de las relaciones organizacionales saludables y también que habla, a ver, ¿veis lo de la miopía? Empleados saludables, ¿vale? Pues ese sería el otro modelo. Pero fijaros que todo esto engarza dentro de lo que serían el modelo de desarrollo sostenible hacia una salud sostenible de las personas, que está patrocinado por la ONU y por la OMS. Y entonces, ¿de qué habla? 5 pilares, personas, y las personas son lo que nos afecta a nosotros, son el planeta. No solamente en mi ciudad, no solamente me preocupa la contaminación de Madrid, sino me preocupa también lo que está ocurriendo en el planeta. Prosperidad, paz y alianzas. Y estos serían un poco los modelos, las estrategias, creo yo, y con eso intento dar respuesta a esa última pregunta. ¿Hacia dónde va la psicología? ¿Qué tenemos que hacer los psicólogos de cara al 2025? Yo creo que estos marcos de referencia nos van a permitir a nosotros actuar de cara a un futuro y hacer de esta sociedad, pues que sea una sociedad donde nos merezca la pena a todos trabajar. ¿De acuerdo? Pues nada más, que muchas gracias por manteneros saludables. ¿Vale?